Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy tenemos en nuestro estudio a una persona muy especial. Se trata del expresidente Iván Duque, expresidente de Colombia, nuestro vecino país, el país con el que tenemos una relación comercial importante, el país que ha recibido a más de 2 millones de migrantes venezolanos y que también recibe a muchos otros que pasan por esa selva estrecha que nos une a ambos y llegan a Panamá. También el país que tiene muchos problemas de pacificación en cuanto a las Fuerzas Armadas, que en un momento dado se trató de implementar el proyecto y pues ha tenido ciertos tropiezos y ahora están tratando de ampliarlo con otros grupos. Y vamos a ver si esto también llega a los grupos de crimen organizado. Todo eso vamos a conversar hoy con nuestro invitado especial, el expresidente de Colombia, Iván Duque, a quien recibo con muchísimo agrado. Gracias, presidente. Adelita, muchísimas gracias y para mí es un gran honor estar acá en el programa y un saludo también muy especial a todo el pueblo panameño. Señor presidente, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Yo aprecio muchísimo su visita. Yo sé que usted está ahorita en una tarea de manifiesto verde, ¿no? Al estilo Clinton, ¿no? No sé si al estilo Clinton, pero lo que sí es que estamos muy involucrados en la agenda ambiental internacional. En este momento vengo a Panamá a hacer una presentación en el Biomuseo, que para mí es uno de los sitios más espléndidos que tiene el continente para entender el impacto de la biodiversidad en nuestras vidas. Vamos a presentar lo que es sostenibilidad, tecnologías aplicadas a la agenda ambiental y mostrando cuáles son esas características que debe tener el Manifiesto Verde para América Latina, que en esencia lo que dicen es que si América Latina le apuesta por una economía verde y por la sostenibilidad, tendremos una mejor economía, mayor crecimiento y mayor bienestar, acorde con la naturaleza. Vamos a ver si eso va a poder ser así, porque tenemos muchos problemas en la región. Empezamos, tal vez la entrevista gire un poco en cuanto a la política internacional de Colombia, pero también a los problemas internos del país. En este sentido, comenzaría diciéndole, ¿cuál es la relación que ve o cómo proyecta usted a su país en unos 10 años o 5 años o cuando termine el gobierno de Petro? Yo he sido prudente siempre, Adela o Adelita, en no entrar a hacer juicios del presidente Petro, porque el rol mío no es estar haciéndole una evaluación a mi sucesor. Lo que sí es que he levantado la voz sobre aquellos temas que a mí me pueden generar preocupación y siempre buscando ser constructivo. Entonces, creo que Colombia se ha ganado un escenario muy importante a nivel internacional en su agenda ambiental, en su agenda migratoria, en su agenda comercial, que ha mantenido crecimiento económico, que le ha dado tranquilidad y le ha dado además certidumbres a los inversionistas. ¿Y qué esperamos? Que eso se mantenga y que mejore y que crezca más y que sea cada vez más contundente en esas señales. Pero sí hay preocupaciones y yo creo que hay preocupaciones sobre todo en la inestabilidad regulatoria, en materia energética, en materia de hidrocarburos, también en distorsiones que se están generando en materia ambiental. Entonces, yo creo que si esas cosas se logran subsanar y corregir a tiempo y no se ideologizan, el país va a seguir ganándose ese espacio. Bueno, Petro está encaminado a hacer varias reformas estructurales de su país. Por ejemplo, una penal, del Código Penal, otra también impositiva, que usted intentó con mucho ahínco, pero que no le fue muy bien en la implementación o en la aceptación con el pueblo. Pero ojo, sobre eso hay que destacar algo, Adelita. Nosotros hicimos 3 reformas fiscales. Ninguna reforma se dejó de pasar. Tuvimos una oposición cerrera, hirsuta y basada en mentiras que atacó una de nuestras reformas, la retiramos, presentamos otra y la sacamos adelante con una abrumadora mayoría. Tanto así que el balance de esas reformas fiscales en Colombia fue un crecimiento del 10.7% en el 2021 y casi el 8% el año pasado, los más altos que ha tenido Colombia. ¿Qué me preocupa a mí? Que la nueva reforma es una reforma que le pasa la cuenta de cobros a las empresas. Y en la medida que se aumenta la tributación sobre las empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes, se corta la inversión, se corta el empleo
y lo que Ahora, se genera es una contracción económica. Pero, presidente, ¿a Petro le va a pasar lo mismo que a usted cuando impulse esto? Pues es que ya pasó su reforma fiscal. Él ya pasó una reforma fiscal donde, contrario censo a lo que han dictado muchos de los grandes analistas fiscales, en lugar de buscar una base mejor distribuida, mejor equilibrada, lo que se hizo fue aumentar la carga de impuestos a las empresas. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted lo va a ver este año. El año pasado la economía creció por encima del 7%. El año antepasado por encima del 10%. Este año con las justas va a llegar a 1.5%, si no menos. ¿Y eso por qué se debe? Porque en lugar de estar incentivando más inversión, al aumentar la carga tributaria de las empresas, la van a contraer. ¿Usted se arrepiente de haberla impulsado en su momento y de haber enfrentado todos esos problemas? Jamás me he arrepentido y jamás me arrepentiré de buscar mejorar la situación fiscal de Colombia. Y le cuento una cosa, Adelita. El año pasado, nuestro gobierno dejó un sistema de recaudo que aumentó el recaudo en más de un 30%. Es el mayor aumento del recaudo de un año a otro. ¿Y quién se ha beneficiado de ese aumento de recaudo? El actual gobierno. ¿Y eso por qué se da? Por fiscalización, por facturación electrónica y por otra serie de elementos que hicieron de la política fiscal de Colombia una política sólida y que fuimos uno de los países que más rápido se recuperó de la pandemia. ¿De algo más se arrepiente? O sea, ¿de algo se arrepiente durante su mandato? Todos los gobernantes, todos los días debemos tener primero humildad para revisar nuestra obra en el tiempo. Y debemos tener siempre capacidad reflexiva de qué cosas hubiéramos podido hacer mejores. Sin lugar a dudas, hay cosas que se hubieran podido hacer mejor en muchos frentes. Yo he dicho, por ejemplo, que a mí me hubiera gustado agotar tal vez con la oposición en su momento lo que fueron las objeciones a la ley estatutaria de la justicia transicional. Por lo menos así fuera que ellos persistieran en esa oposición cerrera o hirsuta, pero haber agotado esa instancia. Y también creo, por ejemplo, que hay algunas de las reformas nuestras que tuvieron un gran impacto, que hubiéramos de pronto podido adelantar un poco más. Nosotros dejamos a Colombia la educación pública universitaria gratuita para el 97% de los matriculados y de pronto me hubiera gustado hacerla en el primer año. Lo hicimos en el segundo y tercero, bueno, pero esas son cosas que hacen parte de la evaluación. A veces no son tan sencillas de realizar. Tengo que hacer una pausa, señor presidente. Vamos a regresar con más de este programa del Polígrafo y nos invitamos al señor expresidente de Colombia, Iván Duque. Conversamos con él al regreso. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Cuando planeamos la entrevista me puse a escribir tantas preguntas que ya no sé hoy por dónde empezar, presidente. Adelita, aquí estamos. De verdad. A ver, presidente, nada más con entender una cosa. Muchas personas en su país, especialmente la oposición de Petro, que ese es el discurso que han dado, se sienten como un espejo de Venezuela en unos años. ¿Usted piensa lo mismo como colombiano? Hay muchas cosas que el modelo venezolano claramente son el principal símbolo del fracaso. El chavismo y el madurismo lo que hicieron fue destruir la riqueza de una nación. ¿Cómo se destruye la riqueza de una nación? Primero, atacando a las empresas y segundo, estatizando. Entonces, nosotros hemos logrado en Colombia tener una economía de mercado con sentido social en virtud de nuestra Constitución. Hoy, por ejemplo, tenemos un sistema de salud donde convive el sector público y el sector privado con éxito. Bueno, si se acaba la participación del sector privado en el sistema de salud, estaremos no solamente retrocediendo 3 o 4 décadas, sino que estaremos tal vez en unos años teniendo un sistema de salud igual o peor al que tiene Venezuela. Bueno, presidente, no sé si detenerme tanto en el tema porque como quiero abarcar otras cosas también. Hay algo que me preocupa mucho y es la pacificación de Colombia. O sea, en este sentido no se ha logrado una completud, ¿verdad? Y ahora el presidente pretende hablar con el ELN para poder lograr pues otro proceso de paz. ¿Por qué usted cree que esto puede ser posible de esta forma? Yo he dicho lo siguiente, yo he dicho que mi voz nunca será un obstáculo para la construcción de la paz en Colombia. Yo tengo una postura que la mantuve como presidente frente al ELN, porque el ELN es un grupo narcoterrorista que nunca ha manifestado ninguna verdadera intención de paz.
Entonces yo a esos bandidos les puse las reglas muy claras. Les dije, si ustedes quieren hablar de paz, liberan los secuestrados y le ponen fin a las actividades criminales. Nunca lo hicieron, los combatimos, los debilitamos y los arrinconamos. Y tanto ahora así Petro que han está estado... hablando con ellos de paz. Sí, yo no me opongo a que tengan conversaciones, Adelita. Yo creo que cada gobierno puede definir su política de paz como la quiera ejercer. Mi punto es muy claro. El ELN, si quiere hablar de paz, la única manera que puede generar confianza es parando las actividades ilegales y liberando a todos los secuestrados. ¿Usted cree que eso va a pasar? No va a pasar. Entonces, ¿cuál es la no va a paz? pasar, pero yo creo que el mismo gobierno ya se ha dado cuenta del talante del ELN. Anunciaron hace unos meses un cese al fuego bilateral y el ELN salió a desmentir eso. El ELN no le interesa porque el ELN está en actividades de narcotráfico, sigue incentivando además otra serie de crímenes en otras regiones del país. Yo creo que la única manera para que el ELN pueda tener verdadera voluntad de paz es manteniendo la presión militar y de seguridad sobre esa estructura criminal. Sin diálogo con ellos en ese sentido, más bien atacándolos con frente militar. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, si el gobierno quiere dialogar, es una decisión del gobierno que yo respeto. La que yo tuve es, para sentarme a negociar tiene que haber unos mínimos que partan de la base de suspender las actividades criminales y no lo hicieron y no lo han hecho. Ahora tenemos un problema inmenso en campo de narcotráfico. Panamá es el primer país que recibe toda la droga que sale de Colombia. Y en esto tenemos nuestros dos fronteras, nuestros dos océanos y por ahí recibimos por este lado y por el otro. ¿Puede haber paz en un país que tiene 250.000 hectáreas cultivadas de cocaína? Yo siempre dije, a más coca, menos paz. Y hay un elemento que es muy claro. Colombia tiene logros en materia de seguridad que son muy importantes, Adelita. Uno de ellos, que nosotros cuando miramos las tasas de homicidio promedios por cuatrenio, el cuatrenio mío terminó con la tasa promedio de homicidios más baja en 40 años. Y lo mismo frente al secuestro. Pero en el caso particular del narcotráfico, ¿cuál ha sido el principal obstáculo? Uno, que hemos visto demasiadas restricciones, demasiadas talanqueras para poder combinar todas las herramientas, incluyendo la aspersión con precisión. Nosotros logramos parar el crecimiento exponencial, logramos una reducción en virtud de algunos de los indicadores, logramos las mayores incautaciones de drogas registradas por Colombia, pero en la medida que se empieza a alivianar la presión de las autoridades sobre el narcotráfico, lo que eventualmente vamos a ver es un aumento estrepitoso del área sembrada. Las tierras cultivadas con coca aumentaron un 40% en Colombia. Bueno, según... perdón, hay que mirar las cifras con mucha precisión. Entre el año 2015, cuando se suspende la aspersión, al año 2018, pasamos de 50.000 hectáreas a más de 200.000 hectáreas. Por eso. Hay dos mecanismos de medición, el que hace Naciones Unidas y el que hace el gobierno de los Estados Unidos. Al gobierno de Estados Unidos es el que sacó. En virtud de los dos, cuando usted mira lo que pasa entre 2018 y 2022, el aumento en unos que se da en el año 2022 es mínimo comparado con los indicadores de los años anteriores. Pero mi preocupación, ¿cuál es? Nosotros aumentamos la erradicación, aumentamos además los grupos manuales de erradicación en todo el país, aumentamos la presión, aumentamos la interdicción, pero la herramienta que más necesita Colombia para combinar todas las formas necesarias para quitarle espacio al narcotráfico requiere aspersión. Y desafortunadamente la justicia colombiana no ha permitido que se haga aspersión. Ahora, presidente, usted tiene toda la experiencia del mundo en el tema. Nadie puede venir a echarle cuento acerca de eso. ¿Esa es la política indicada para luchar contra el narco? A ver, yo creo que contra el narco hay que utilizar una combinación de herramientas. Por eso nuestra visión siempre fue integral. Y yo personalmente creo, Adelita, que uno debe tener, por un lado, erradicación, desarrollo alternativo, sustitución. Uno tiene que romper las cadenas de abastecimiento, interdicción, luchar contra el lavado de activos, pero sin aspersión. Vamos a seguir teniendo una falla. Y yo creo que van a seguir creciendo los cultivos. Si no hay aspersión y se debilita el sistema de erradicación, como en efecto puede llegar a suceder por declaraciones que se han hecho, vamos a ver un crecimiento estrepitoso de los cultivos ilícitos en Colombia. Presidente, esta es una pregunta que viene saltada. ¿Sabe qué es saltada? De esas que... ¿Alguna vez sospechó que lo estaban espiando? Cuando uno es presidente, uno siempre sospecha que lo están espiando. ¿Y quién? Mucha gente. O sea, primero parte de la base que la inteligencia de Maduro todos los días quiere saber qué hace el presidente de Colombia. Y si quiere, agréguele a eso la inteligencia cubana, que también les gusta ser muy activos en Colombia.
y si quiere súmale a eso algunos amiguitos que también tienen en otros lados del mundo como la inteligencia rusa. Es decir, ese eje del mal, ese eje utiliza muchísimo el espionaje, entonces uno tiene que estar siempre alerta. ¿Cómo se frente a cuidaba de eso, de los presidentes? cuando uno no tiene doble discurso, cuando uno dice lo mismo No, en pero público siempre que en hay privado, cosas que uno no quiere que se sepan, ¿no? Vea, había un O sea, político, cosas de seguridad nacional y me imagino. había un político que decía, uno puede tener vida privada, vida pública y vida secreta. Yo no tengo vida secreta, entonces era muy fácil para mí protegerme de eso. Bueno, me imagino que no era nada sencillo. Voy a hacer una pausa, presidente. Regresamos con más de El Polígrafo. No se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en sintonía del Polígrafo. Presidente, los tiempos han cambiado un poco en América Latina, ¿sabe? Hemos tenido divisiones en cuanto a ideologías y así más o menos el continente se ha pintado de diferentes colores. Esto no tiene nada de malo si existiera una alternancia de poder e instituciones sólidas, pero cuando los populismos y los gobiernos autoritarios se imponen, ¿qué importa? No importa de qué ideología sean, entonces socavan la democracia, obviamente. En nuestra región estamos viendo Venezuela hacer alianzas con Rusia, con China y con Irán. Y los países de símil ideológico, tal vez Nicaragua, me atrevo a decir, que acaba de firmar un tratado con Irán tan amplio como específico puede ser porque no se divulga. La presencia de Irán en la región, ¿cómo la califica? ¿Pone en peligro algo? Irán es un país que tiene relaciones diplomáticas con América Latina hace muchas décadas. Y que haya relaciones diplomáticas está bien. El problema es si esa presencia termina siendo aquiescente frente a fenómenos que son a todas luces ilegales. Ejemplo, permitir que haya células terroristas que se muevan de un lado al otro. Yo creo que en la medida que una situación así se presentara, por supuesto sería reprochable. La otra cosa, en la medida... ¿Quién va a detectarla? Se han detectado. Nosotros en el gobierno detectamos muchas de esas células y las hicimos además con la inteligencia internacional y con varios organismos. Pero Colombia tiene relación diplomática con Irán. Entonces, relación diplomática está bien. Pero si esa relación diplomática lo que está es patrocinando fenómenos de presencia de células terroristas, por supuesto habrá que criticarlo y criticarlo con fuerza. Para nadie es un secreto que Irán tiene enemigos en el mundo. Sí, y claro. los enemigos de Irán son amigos de muchos países Sí, de América Latina. ¿Cómo a ver, confrontamos eso? Adelita, partamos de una base. Irán tiene que responder a todo el sistema internacional. Irán hoy está cuestionado por dos cosas esencialmente. Porque está enriqueciendo uranio de manera ilegal y no ha permitido las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica hace años, y yo creo que eso es a todas luces censurable. Y lo otro es que además hay una actitud antisemita por parte del gobierno, que por supuesto representa un riesgo en materia de seguridad para las comunidades judías en todo el mundo. Nosotros en Colombia tuvimos que hacer una intervención con nuestra inteligencia para detectar presencia de terroristas que eventualmente podrían haber hecho algo similar a lo de la AMIA en Argentina. Entonces, el mensaje para Irán es relaciones diplomáticas bien, pero esas relaciones diplomáticas no pueden ser para patrocinar ni terrorismo, ni mucho menos conductas antisemitas en América Latina. Bien, en palabras suena precioso y en práctica yo no sé si eso es así. Pues mientras los países se mantengan firmes, como en efecto lo hizo Colombia en nuestro caso, donde nosotros tenemos relaciones diplomáticas, pero no permitimos ningún tipo de injerencia ni patrocinio al terrorismo, perfecto. Usted ve una relación incestuosa en el caso de Venezuela, que es totalmente distinta, donde hay denuncias además de tráfico de estupefacientes, donde hay denuncias de tráfico de armamento. Entonces es allí donde también la comunidad internacional debe censurar eso. ¿Y cree que la comunidad internacional realmente está haciendo su rol? Estados Unidos ha hecho denuncias importantes en el caso de presencias ilegales de grupos terroristas patrocinados por Irán en el continente. Estados Unidos también, y lo hizo con nuestro gobierno y con otros,
denunció además rutas de narcotráfico que se estaban dando desde Maiquetía hacia Irán. Bueno. Entonces hay que mantener esa política. Y el mensaje es, relaciones diplomáticas sí, pero relaciones diplomáticas no pueden partir de ningún patrocinio de la ilegalidad. Presidente, en la relación Colombia-Nicaragua en estos momentos, ¿usted cree que exista una relación armónica o el debate acerca de la situación que tienen en la CID los está entorpeciendo? Es muy difícil tener relaciones armónicas con un dictador. Y lo que hay en Nicaragua es una dictadura. Y es una dictadura atroz. Han cerrado universidades, ¿Pero Petro lo ve así? Han encarcelado periodistas, han encarcelado opositores. Claro. Entonces, yo no veo nada constructivo que pueda surgir de una relación con Daniel Ortega, porque Daniel Ortega es un sátrapa que está sometiendo a su pueblo, que ha incumplido todas las normas constitucionales y que se ha perpetuado en el poder siguiendo el mismo ejemplo de Nicolás Maduro. ¿Cuál cree que va a ser la relación entre Colombia, con Petro al poder, y Nicaragua? Pues es que hay un punto de partida y es la Carta Democrática Interamericana del ITER. Colombia es un país que promovió la Carta Democrática, que la firmó, y Nicaragua la está pisoteando. Entonces, ¿y de qué ha servido eso, presidente, si no le hacen ni caso a esas cartas? A ver, partamos de una base, Adelita. El presidente Petro lleva 6 meses, yo goberné 4 años. Y en los 4 años jamás mantuvimos ningún tipo de relación que patrocinara todo ese atropello de Ortega al pueblo nicaragüense. Y nos enfrentamos diplomáticamente en todos los escenarios. Y si hay una voz que además fue crítica en el Consejo Permanente de la OEA, en instancias internacionales, fue la nuestra. Y es allí donde tenemos que mantener la coherencia. Pero ahora las fichas han cambiado, no son las mismas personas. Claro que las fichas han cambiado, pero al final del día termina siendo un debate también de coherencia. Por eso el gobierno de Colombia empezó en la nueva administración teniendo con Ortega una relación que parecía diplomáticamente constructiva, y después tuvo que echarse para atrás cuando vio los comportamientos de Ortega. Sí. Y de hecho, las últimas declaraciones de la Cancillería colombiana han sido bastante duras frente a ese régimen. Presidente, hay algo que me llama la atención, hablando de conversaciones. El expresidente Uribe y Petro se reunieron por tercera vez esta semana y hablaron 4 horas. ¿Qué es lo que hablan ellos dos? No tengo ni idea. Pregúnteles a ellos. ¿Pero qué usted asume que pase? Es que, a ver, es una relación de un presidente en ejercicio con un expresidente que está activo en el ejercicio de la oposición y que tiene además una genuina preocupación sobre varias reformas, y lo que ellos han informado públicamente es que han discutido sobre ello. Y a mí me parece bien. ¿No le extrañan ese tipo de reuniones? No me extrañan, ¿no? Y creo que nos deberían dejar de extrañar a todos que haya reuniones. Lo que es importante es que Colombia realmente tenga oposición. Yo creo que hoy Colombia tiene más opositores que oposición. ¿Usted se reuniría con Petro? Yo, si en algo puedo contribuirle a mi país, y si soy llamado por el gobierno nacional o por un alcalde o por un gobernador para aportar, lo hago. ¿No tendría problema en sumarse? No tengo ningún problema, porque además lo dije el día que terminé la presidencia. Mi voz será siempre para construir. Y si en algo tengo que aportar un consejo, un conocimiento o algo que sea favorable al porvenir de mi patria, lo haré siempre. Presidente, ¿qué necesita una persona para ser presidente? ¿Cuál es la principal cualidad? Cosas. Primero, inteligencia emocional. Segundo, conocimiento de las políticas públicas. Tercero, muchísima honestidad y transparencia. Y cuarto, disciplina y capacidad de trabajo. Son 4, podría enumerarles más, pero con esas 4, ahí usted tiene el punto de partida. ¿Puede haber un rival político durante el ejercicio y después ser muy buenos amigos? Seguramente. ¿Le ha pasado aquí en Panamá eso ha pasado varias veces. Sí, aquí en Panamá, no, Panamá es sui generis. Pero sí, Panamá es diferente. En política pasa eso con mucha frecuencia. En las decisiones que se toman un presidente, siempre por lo general, ¿son más solitarias que acompañadas? Siempre tienen un gran margen de soledad por una sencilla razón. Porque las decisiones que toman los presidentes nunca son entre buenas y malas. Son por consecuencias. Muchas veces hay que tomar decisiones entre malas y peores por las circunstancias. Y cuando digo malas y peores, no es que sean malas las decisiones, es que son malos los escenarios. Entonces, y a veces cosas que pueden terminar siendo muy negativas hoy,
desde el punto de vista político y de popularidad, es lo correcto que hay que hacer en el tiempo. ¿Y usted cuál fue la que más le costó? Entonces, el punto es, uno en política tiene que partir de una base. Uno tiene que tomar decisiones que sean por el porvenir de un país, sin importar el costo político y sin importar el impacto en materia de popularidad. La que usted tomó así, ¿cuál fue? Muchas. Nos tocaron tomar decisiones muy difíciles. Las reformas fiscales fueron difíciles. ¿Por qué? Porque eran difíciles porque iban a ser atacadas, iban a ser utilizadas por el populismo, por la posverdad, pero las tuvimos que llevar adelante por el porvenir de Colombia, y el porvenir está marcado por el crecimiento que se dejó. Qué gusto tenerlo en el polígrafo. Muchas gracias, Quiero Adelita. agradecerle a usted y a la Estrella de Panamá por hacer todo esta entrevista posible, porque gracias a la visita del expresidente a Panamá pudimos contactarlo y traerlo para ustedes, para esta audiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Un verdadero placer. Bienvenido siempre a Panamá. Gracias. Gracias a usted. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.